Buenas tardes, buenas noches para algunos. Iniciamos otra edición de Epicentro Argentina, saludando fraternalmente a quienes participan de esta emisión y agradeciendo, por supuesto, la presencia de cada una de las personas e instituciones que hoy nos acompañan. Les cuento que Epicentro Argentina nació mediante un convenio realizado entre Epicentro Radio de México y Fundación Junto al Desarrollo JADE. El principal objetivo de este convenio es fomentar el desarrollo de relaciones, cooperación entre ambas entidades, estableciendo un intercambio de información por medio de un programa quincenal con temas relacionados a la gestión integral de riesgos, resiliencia, salud, protección civil, prevención y autoprotección. Agradecemos al director de Epicentro México, licenciado Héctor Paz Díaz, al arquitecto Mariano Catase Ruiz, en gestión del riesgo y protección civil, por los auspicios y por estar siempre presentes. Bueno, hoy tenemos el honor de presentar a una prestigiosa profesional de Mendoza, Argentina. Lo digo con mucho orgullo porque la conozco hace muchos años, sabemos realmente de su gran valor. Tenemos el honor entonces de estar con la doctora Noemí Graciela Maldonado. Entre sus múltiples antecedentes, vamos a destacar que es ingeniera en construcciones, especialista en edificación, su patología y control de calidad. Esto lo obtuvo en España. Especialista en docencia universitaria en la Universidad Nacional de Cuyo. Doctora en ingeniería por la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza. Bueno, tiene una extensa carrera docente en esta universidad precisamente, la Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, porque está en todo el país, en toda Argentina tenemos universidades tecnológicas nacionales. Es directora de posgrado de la maestría en Ingeniería Estructural Sismo Resistente. Bueno, es una gran investigadora y actualmente vicedirectora del Centro Regional de Desarrollos Tecnológicos para la Construcción, Sismología e Ingeniería Sísmica. Bueno, nos acompaña en la fase operativa desde México, Eric Álvarez. Muchas gracias, Eric. Y en la producción, aquí desde Argentina, el licenciado Marcelo Piatti, perteneciente a la Fundación JADE. Les adelanto que los que tienen deseo de hacer alguna consulta, alguna pregunta en especial, las haremos al final del chat. ¿Mm? Tendrán también su respuesta. Bueno, entonces la escuchamos con mucho gusto, doctora Maldonado. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias, Gloria, por tu invitación. Compartimos esta inquietud por los temas sísmicos desde hace décadas, diríamos. Y bueno, y compartimos también hemos compartido algunas actividades, sobre todo en posgrado. Gloria me invita a mí, yo la invito a ella, así que siempre compartimos, tratamos de formar a la gente en un tema, diríamos, que a muchos asusta, pero a otros nos desvela, ¿no es cierto? Y desde la gestión es un tema realmente bastante difícil de llevar, de tocar, de implementar. Entonces, ahora, es decir, nosotros en nuestro centro de investigación llevamos compartiendo con la sociedad 25 años como centro de investigación y 25 años como grupo de construcciones antisísmicas en Mendoza, desde 1970, así que, y yo llevo trabajando en este tema más de 40 años, así que creo que, es decir, es una muy buena oportunidad para saber hacia dónde vamos en este tema y todo lo que aún nos queda por trabajar, sobre todo en zonas con alto riesgo sísmico. Este problema del
diríamos, del riesgo sísmico y de la resiliencia, también lo hemos trabajado con la gente de la Universidad de Chile, que ellos tienen el CITRID, que es un centro donde trabajan con enfoque transdisciplinario en el tema del riesgo, ya que nuestros colegas chilenos son los que han sufrido los mayores terremotos y es una escuela muy interesante con respecto a la temática, y la gestión del riesgo creo que a nivel mundial ellos son ejemplos. Así que nos tocó trabajar con ellos y con la Universidad de Illinois, que en Estados Unidos ha hecho un importante trabajo con respecto al tema de resiliencia. Así que yo voy a compartir lo que ya compartimos un poco en Chile, en las jornadas internas de esta red que trabajamos desde el año 2018, y le voy a dar el enfoque, ¿no es cierto?, de en qué estamos trabajando acá en Mendoza. Diríamos que una de las temáticas principales es el impacto de los desastres y de los números, porque para poder hablar de cómo tratar estos temas tenemos que empezar a ver números. Si comparamos los desastres de la década desde 1980 hasta 1999, es decir, 20 años y los últimos 20 años, y observamos que en las distintas es decir, cantidades, vemos un aumento muy significativo, ya sea en los reportes de desastres, hay una entidad que es el Center for Research on Epidemiology of Disaster, que está en Bélgica, problemática, tema de desastres, y anualmente los vemos que a 20 años el número de desastres prácticamente se ha duplicado, y el número de costos, ¿no es cierto?, de gente afectada es muy significativo, el número de muertos también es significativo, y el costo es sumamente significativo. ¿Y por qué trabajamos sobre el tema costo? Porque en definitiva, cuando hay un desastre, siempre hay un tema asociado con ello, que es el tema del financiamiento. Si vamos por tipo de desastre, en esta misma comparación podemos tener, acá ustedes ven los iconos de sequía, terremotos, temperaturas, actividad volcánica y fuego. En el tema de los, diríamos, terremotos, tenemos prácticamente una misma cantidad. Pero vamos viendo que, por ejemplo, en tormentas y en inundaciones, el número de estos eventos también se ha multiplicado. Y entonces acá empieza a sonar otra alarma, que es el tema del cambio climático. Entonces, otro tema que tenemos que ir incorporando en esta temática de desastres naturales. El número de desastres 2019, son los últimos datos, porque es de año a año, todavía los del 2020 no están. Con respecto a los 2019 tuvimos 3.096 desastres en el mundo, y en los 10 años anteriores habíamos tenido 343, es decir que vemos que decenio a decenio siguen aumentando los desastres. Y si vamos al número de desastres reportados, vemos una interesante distribución a nivel mundial, y que más allá de decir que también refleja muchas de las problemáticas, es decir, qué países pueden enfrentar esos desastres y qué países nos cuesta, como nosotros en países en desarrollo, enfrentarlos. Pero una cosa que nos preocupa también muchísimo es el número de muertos. Entonces, si vemos en el icono de terremotos,
la cantidad de muertos que producen los terremotos comparado con el resto de los tipos de desastres es muy significativa. Entonces, diríamos que ese número es lo que nos impulsa, ¿no es cierto?, a trabajar en este tema de riesgo sísmico de manera permanente, porque el objetivo es salvar vidas. También está un tema de pérdidas económicas, porque en general siempre nos van a preguntar a los ingenieros, ¿y esto cuánto cuesta? ¿O cuánto cuesta actualizar una infraestructura? ¿O cuánto cuesta rehabilitar una infraestructura? Entonces el tema del costo es muy importante. Y también desde el punto de vista de los préstamos que dan en todas las instituciones internacionales, el tema de cuantificación de costos es significativo. Pero también es importante en la valoración con respecto a los distintos tipos de desastres con los que nos podemos encontrar. Si vemos cuáles son las alteraciones que la Tierra nos ofrece permanentemente y que desde la ingeniería podemos aportar, les diría que podemos aportar desde todos los puntos donde aparezca una perturbación, ¿no es cierto?, ya sea en forma continua, ya sea en forma individual. Dentro del continuo, por ejemplo, puede ser el tráfico que se genera artificialmente, la maquinaria. Es decir, los ingenieros tenemos, sobre todo los ingenieros civiles, tenemos mucha participación en cómo morigerar el efecto de todos estos eventos en el caso de desastres. Y bueno, y nos encontramos con que en el caso de sismo, un evento natural, por choque tectónico, que nos va a generar 3 tipos diferentes de sismos. Y ya vamos a ir viendo cuáles son las características y los efectos de cada uno de esos sismos. Entonces, si vamos al concepto de riesgo, creo que acá todos lo conocen, y rescatando lo que dice Peter Bernstein sobre el riesgo, dice que la idea revolucionaria que delimita la frontera entre los tiempos modernos y el pasado es el dominio del riesgo. Entonces, la noción de que el futuro es más que un capricho de los dioses y que los hombres y las mujeres no están pasivos ante la naturaleza. Sin duda, en ese sentido, es en el que se está trabajando en la ingeniería, tanto es así que ya tenemos una norma ISO sobre cómo evaluar el riesgo. Desde el punto de vista de la ingeniería, diríamos que para nosotros los ingenieros riesgo es la probabilidad de que una amenaza o un peligro produzca daño sobre una población vulnerable. Entonces, peligro y vulnerabilidad están de la mano. Y trabajando un poco más, ¿no es cierto?, con la amenaza sísmica, con la vulnerabilidad, ¿no es cierto?, de las construcciones o de lo que el hombre ha construido, porque los terremotos no matan a las personas, sino son las construcciones que el hombre ha hecho, matan a las personas, ¿no es cierto? Y la posibilidad de que se produzcan en ellos, ¿no es cierto?, daño por movimiento sísmico, un riesgo, la vulnerabilidad, y cómo disminuir ese riesgo es en lo que nos vamos a ubicar nosotros, que estamos llamando resiliencia. Pero para analizar un riesgo hay que conocer los factores que lo generan, es decir, cada cuánto se genera sería la frecuencia y cuál es el grado que tiene ese evento, que es la intensidad. En el caso de los sismos, nosotros los medimos también por magnitud, por tamaño de sismo. Pero aquí que este ha sido el riesgo sísmico que hemos manejado hasta ahora 10 años. A partir de toda esta problemática de cambio climático, ya no podemos trabajar
conceptualmente en forma, diríamos, específica, seccional, sino tenemos que incluir un enfoque integrador de distintas disciplinas involucradas. Entonces, es necesario que ese enfoque multidisciplinario, no solamente del daño físico esperado, las víctimas, las pérdidas económicas, sino también desde factores sociales, organizacionales, institucionales, relacionados con el desarrollo de las comunidades e insertos en un ambiente determinado. Entonces, aparecen tendencias sociales y ambientales donde actualmente nosotros tenemos que trabajar el riesgo con una visión holística, pensando en que no es una fase o un momento, sino que es una parte, un momento de ese continuo de las condiciones de riesgo donde está la sociedad, y no con un objeto en estudio o una intervención, diríamos, autónoma, independiente. Entonces tenemos que integrar todos nuestros conocimientos y eso es todo un desafío para lograr un concepto integral de riesgo. Acá recuerdo lo que hemos tenido en este último tiempo en pandemia, por ejemplo, los efectos, sobre todo de los terremotos en tiempos de pandemia. Acá el 30 de octubre hubo un terremoto de magnitud 7 en la zona del mar Egeo y Turquía, y bueno, y justamente la semana pasada en San Juan, al norte de la provincia de Mendoza, también tuvimos un terremoto 6.4 de magnitud, que produjo daño en las estructuras que no tienen reserva, diríamos, funcional, como son las estructuras de adobe. Lo mismo pasó en Turquía, ¿no es cierto?, donde los malos diseños fueron castigados, ¿no es cierto?, por el terremoto. Y el año 2020 nos ha puesto a todos, diríamos, en jaque, porque nos está obligando a una problemática como es el terremoto, una pandemia o una epidemia. Y los números, que era lo que más nos preocupaba cuando planteaba por qué estábamos analizando el tema de riesgo, que era el número de muertos, están superando todos los eventos sísmicos que ha tenido el país. De los últimos 100 años, que fueron 10.000 muertos por el terremoto de San Juan de 1944, está ampliamente superado por los 45.000 muertos que tenemos por COVID acá en Argentina. En Mendoza, bueno, la cantidad de muertos han sido menores por terremoto. Lo único que seguimos teniendo un récord, ya que en 1861 falleció 1/3 de la población de la ciudad de Mendoza, con el terremoto de 1861 considerado el terremoto más destructivo de la historia sísmica de nuestro país. De ahí que Mendoza, la ciudad de Mendoza y el Gran Mendoza se consideren el núcleo urbano con mayor nivel de peligrosidad sísmico del país. Así que también entre los trabajos que han habido con respecto a la situación de plantear escenarios con respecto a un terremoto, en el año 2016 se evaluó un escenario para la falla de la Cal, una de las fallas más cercanas a la ciudad, que preveía unas 4.000 víctimas, ¿no es cierto?, como escenario, y un 34% del valor expuesto como pérdidas. Es decir que vemos que es muy significativa la cantidad de víctimas y el valor que perderíamos en un terremoto de magnitud 6.9. Y cuando tuvimos el COVID, o sea, toda esta etapa de COVID, nos preguntamos si realmente en nuestro sistema de salud ya de por sí estaba colapsado con 163 muertos por COVID. Imaginémonos qué podemos llegar a pensar o qué escenario nos podemos plantear si realmente tuviéramos un sismo de esa magnitud y cuál sería la respuesta del sistema de salud. Así que
estamos realmente en una situación muy difícil si tuviéramos que se concatenaran terremoto y COVID simultáneamente. Sobre todo porque es un núcleo urbano muy interesante, 1.200.000 habitantes, con lo cual eso hace muy significativa la cantidad de gente que puede fallecer. Ya vamos a ir viendo cuáles son las vulnerabilidades por las cuales esa gente podría fallecer. Entonces, cuando nos encontramos con una situación, ¿no es cierto?, de un evento, sabemos, bueno, lo primero que hacemos es la respuesta al socorro, y después viene la etapa de rehabilitación, diríamos que son las fases de reducción de riesgo posterior a un desastre, pero previo a ello hemos tenido otras instancias de preparación, de prevención, de mitigación, que son las que ayudan y que nos hacen reforzar este concepto de capacidad o resiliencia que tenemos en nuestra sociedad. Desde un punto de vista administrativo y operativo, en el contexto nacional siempre el tema de riesgo de desastre, primero fue de la defensa aérea pasiva entre el año 1930 y 1996 del Ministerio de Defensa, después pasó al Ministerio del Interior, en el 2013 pasó a ser la Dirección Nacional de Protección Civil del Ministerio de Seguridad, y a partir de 2016 nació la Ley 27.287, que crea el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y de la Protección Civil, y que de alguna manera genera una red de organismos científicos técnicos para la gestión integral del riesgo. Sin embargo, la pandemia no nos ha demostrado que estemos trabajando mucho en forma integrada cuando esta misma ley nos está definiendo como gestión integral del riesgo. Pareciera que el tema salud no pertenece al tema riesgo tratado como se está tratando. Y por definición de esa ley es un proceso continuo, multidimensional, interministerial, sistémico, de formulación, adopción e implementación de políticas, estrategias, planificación, organización, dirección, ejecución y control, prácticas y acciones orientadas a reducir el riesgo de desastre y sus efectos, así como también las consecuencias de las actividades relacionadas con el manejo de emergencia y o desastre. Y comprende acciones de mitigación, gestión de la emergencia y recuperación. Todo esto generado a raíz de la inserción de Argentina y de la mayoría de los países en el marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastre, que nos alcanza hasta el año 2030 y donde se establecen prioridades de acción que no solamente incluyen comprender el riesgo de desastre, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastre para gestionar dicho riesgo, es decir, después de esto tenemos todos los argentinos que aprender con respecto al riesgo de desastre, invertir en la reducción de riesgo de desastre para alcanzar resiliencia, ya vamos a ver los aspectos de resiliencia, y aumentar la preparación para en caso de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y reconstruir mejor en el ámbito, ¿no es cierto?, de recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Entonces, en esa fórmula que teníamos de amenaza, decimos que la amenaza nuestra no es una amenaza solamente local, es una amenaza global. Estamos sobre el planeta Tierra, la Tierra se encuentra dividida en placas, estas placas tectónicas, ¿no es cierto?, interactúan entre sí, las que tenemos sobre los océanos se separan, y las que tenemos cerca de los continentes, en el caso, por ejemplo, donde nos ubicamos, nosotros acá donde está el círculo, se subduce, o decir, se introduce debajo de la placa sudamericana donde estamos de este lado de la cordillera de los Andes. Entonces esta situación genera terremotos o sismos en distintas profundidades, y acá vemos la distribución a nivel mundial, en rojo los sismos que son más superficiales, y en amarillo que son intermedios, y en verde los que son profundos. ¿Esto qué significa? Que de acuerdo al origen del sismo, ¿no es cierto?, van a ser los resultados que vamos a tener
sobre las construcciones. Entonces, nos encontramos que los sismos que se generan en la parte superficial van a producir daños, que en este caso acá vemos Argentina, y los efectos del terremoto de San Juan de 1944, repetido en 1977, y justamente ahora la semana pasada, o el terremoto de Mendoza de 1985, que afectaron sobramente, en general, la mayoría de las construcciones que no tenían previsiones sismoresistentes. Y la otra característica es que los sismos que se generan en este borde de placa los tenemos concentrados, ¿no es cierto?, en la zona centro-oeste del país. Todo lo que están en rojo son sismos superficiales, por lo tanto van a afectar más las construcciones. Incluso se pueden sentir hasta en el caso de Brasil, el este sísmica. Entonces, bueno, es una alerta que tenemos permanentemente sobre los sismos. ¿Cómo se generan estos sismos? Entonces, la placa de Nazca se subduce o se introduce debajo de la placa sudamericana, que es donde estamos nosotros. Acá tenemos la cordillera de los Andes, nosotros nos encontramos hacia el este, y en esa zona de fricción de placas podemos tener sismos de interplaca o zona de Benioff, que se los conoce, signos de sismos interplaca, pero en la zona de Benioff, y sismos corticales de intermedio, de intraplaca en la zona de la placa sudamericana, que son los sismos nuestros. Generalmente se produce en una falla geológica, se generan debido a la discontinuidad de la estructura geológica, a lo largo de las cuales se producen desplazamientos relativos o rupturas en la superficie acompañados de sismos o terremotos. Esas son las fuentes sismogénicas. La falla más conocida es la falla de San Andrés, que tiene 1286 kilómetros, que los americanos la ven, la miden, la pueden controlar, pero nosotros en Argentina tenemos este tipo de fallas. Fallas que en algunos casos que se hacen los cateos se pueden descubrir, y acá vemos como una posición original que tenía esta estructura, por un efecto de un movimiento de la placa, ha sido desplazada, y acá vemos, midiendo este desplazamiento, podemos saber cuál fue la magnitud del terremoto que produjo este desplazamiento. ¿Dónde tenemos el problema con respecto a estas fallas geológicas? Cuando se introducen en las ciudades o en las zonas urbanas y quedan ocultas a la vista del hombre, a la vista de los geólogos. Entonces, ahí es donde tenemos problemas. Las fallas pueden ser de distinto tipo. Las fallas inversas son las que más frecuentemente tenemos en Mendoza y en San Juan. Y acá en el país tenemos esta colección de fallas que han generado más de una treintena de terremotos importantes en la historia sísmica de nuestro país, y acá vemos el sistema de fallas en lo que nos encontramos, y que están nomencladas. En este caso hubo un trabajo de la Universidad de San Luis muy interesante que nos permitió y nos permite nomenclar las fallas y estudiar cómo se mueve cada una de esas fallas, o cómo estimamos que se han movido en los distintos terremotos, y en función del movimiento de esas fallas podemos establecer cuál es el nivel de riesgo sísmico en Mendoza. En la parte norte tenemos un nivel de riesgo sísmico más elevado, y a medida que vamos hacia el sur, ese nivel de riesgo disminuye. Cuando nosotros hacemos los primeros estudios de microzonificación sísmica, después del terremoto de 1985, es decir, que son recientes todos los estudios de microzonificación sísmica de Mendoza y de San Juan, realizados por INPRES, pero esos estudios se hicieron para solamente un sector de lo que era en aquel entonces el área metropolitana. Estamos a casi 40 años o 35 años de ese estudio, habría que actualizarla. Algo se ha hecho, sobre todo, bueno, el BID pidió un informe nacional sobre el perfil de riesgo de desastre, donde los dos sectores más estudiados allá por el año 2015-16
fueron justamente el riesgo sísmico y la zona, el litoral, por el tema de inundaciones. Que estos documentos sirven de base para financiación de proyectos. Después, con el tema del cambio climático, a nivel local se hizo también un estudio de base y de ahí salieron el escenario sísmico, el escenario de riesgo sísmico que les comentaba, de los 4.000 muertos y un 35% de pérdidas materiales, ¿no es cierto?, por efecto del sismo, usando plataformas analíticas internacionalmente reconocidas como CAPRA o HMS para la parte pluvio-aluvional. Y también nos encontramos que como este fallamiento es un fallamiento que lo tenemos permanentemente en estudio y en crecimiento, es decir, en su conocimiento, distintos estudios nos permiten ir trabajando, ¿no es cierto?, con la gente que hace geología, para ir viendo cómo es la modelación, ¿no es cierto?, o el movimiento que esperamos de las fallas, sobre todo en el Gran Mendoza. Un tema que merece también detalle es cuando yo tengo un suelo con poca capacidad portante y tengo presencia de agua. Entonces ahí se produce lo que se conoce con el nombre de fenómeno de licuación. Entonces ese fenómeno de licuación de suelo lo tenemos representado en distintos eventos sísmicos que han habido en la provincia de Mendoza. Acá lo tenemos, las zonas grises son las que han tenido efectos de licuación de suelos, y realmente es una problemática muy difícil de controlar en respecto al daño. Ahora, se presenta cuando tenemos terremotos de magnitud más considerable, a partir de 6.8, 7 de magnitud, recién ahí tenemos el efecto de la licuación. Así que para los terremotos, los temblores, ¿no es cierto?, habituales, no tendríamos esa problemática. Y esto es lo que ha llevado a que este documento del BID ubique a Mendoza y a San Juan como las ciudades con mayor nivel de riesgo sísmico en el país. Lo mismo tienen un importante nivel de riesgo sísmico Córdoba y Tucumán. Es decir, lo único que ha puesto en número el tema BID es la parte económica. Desde el punto de vista de esa amenaza, ¿qué hacemos nosotros? Desde el punto de vista de esa amenaza, tratamos de estudiarla, de ver cómo esa amenaza se mantiene en el tiempo. En 50 años hemos evolucionado de tener y de fabricar sismoscopios, ¿no es cierto? Algo muy simple, que sobre un vidrio ahumado queda registrado después de un temblor significativo, a tener acelerómetros digitales que nos permiten en tiempo real recibir información de dónde se produjo un temblor o un terremoto, conformando lo que tenemos el Servicio de Información Sísmica en Mendoza, pero siempre nos están faltando aparatos para aumentar la cantidad de estaciones de monitoreo que uno desearía tenerla en toda la provincia, pero bueno, faltan fondos para mejorar esa red. Actualmente todos los desarrollos tecnológicos nos ayudan a tener esa red más actualizada, para mantener sobre todo informada a la población. Porque ¿qué pasa cuando tenemos un sismo? Si tenemos un terremoto destructivo, ¿no es cierto?, después del terremoto hay un 100% de interés, pero rápidamente decae, ¿no es cierto?, salvo que haya una réplica, ¿no es cierto?, cada vez que hay una réplica aumenta el interés, y así sucesivamente, pero al año diríamos que ya ni el 30% de la población se acuerda de los terremotos. Entonces, el tema de la frecuencia es muy importante, sobre todo en zonas donde la frecuencia no es como la chilena, que cada muy poco tiempo ellos tienen temblores y terremotos significativos, sino que tienen una demora mucho más grande, como es la que tenemos acá en Mendoza. El último terremoto significativo es de 1861, así que hemos tenido un pequeño temblorcito grande en 1985, pero esos temblores nos han servido para
recordarnos que vivimos en zona sísmica y hay que tomar medidas. Entonces, en base a este monitoreo, nosotros hemos podido mejorar o estamos trabajando en mejorar la zonificación sísmica, no a esa gran escala que veíamos al principio de cómo estaba Mendoza zonificada, sino en un sector, por ejemplo en este de Mendoza. El año 1985, con el terremoto de 1985, se detectaron 2 lugares, Villa Marini y Las Heras, donde hubo un efecto, un daño muy importante en las construcciones, y en el resto de la provincia en el resto del Gran Mendoza, el daño fue menor. Entonces la pregunta que nos hacíamos era ¿por qué fue menor? Y justamente empezamos a observar la problemática que tenemos con respecto al suelo. Entonces necesitamos saber cómo es el suelo que tenemos para que un mismo terremoto en distintas posiciones nos generen distintos resultados sobre las construcciones. En uno se amplifica y en otro no. Entonces eso nos ha llevado a que trabajemos en el monitoreo, identificando fuentes potenciales de actividad sísmica, ¿no es cierto?, para mejorar el conocimiento de qué comportamiento podemos esperar del suelo. Y ahí vamos validando, ¿no es cierto?, a través de microvibraciones, en este caso, estos datos, ¿no es cierto?, que acá los tenemos en azul, que acá con el terremoto del 85 los tenemos en rojo, y que nos permite decir desde la universidad que estamos aportando a la sociedad para poder conocer mejor la respuesta del suelo ante un evento sísmico. Un documento, una normativa que ayuda mucho, o que tiene que ayudar mucho a mejorar este conocimiento del riesgo local, es el Plan de Ordenamiento Territorial, que es una ley establecida en Mendoza y que de alguna manera obliga a cada departamento a realizar su propio plan de ordenamiento territorial principales. Entonces, Mendoza es una tierra donde tenemos muchos riesgos y cada departamento tiene que analizar, pero claro, debe conocer el tipo de suelo, la calidad de suelo que tiene, el comportamiento sísmico que espera. Entonces, esto es lo que se refiere, y el plan de ordenamiento territorial nos permite incorporar un valor importante que es la condición de la sociedad, es decir, la vulnerabilidad social. Entonces, es un tema que a los ingenieros nos ha costado incorporarlo, pero que los sistemas de información geográfica nos han permitido ir incorporándolo de manera más amena, para saber, ¿no es cierto?, que la vulnerabilidad social es muy importante frente a la acción de los terremotos. Entonces, ¿cómo nos encontramos en esa ecuación de riesgo? Amenaza ya lo hemos visto, peligro, exposición, está, y ahora vamos a ver vulnerabilidad. Entonces, la otra variable era la vulnerabilidad, vulnerabilidad de todo lo construido, se llamen viviendas, se llama infraestructura. Acá tenemos representando los datos del Censo Nacional del 2010, lamentablemente en el 2020 no se hizo el Censo 2020 que nos permitía actualizar estos datos, pero así todos son bastante orientadores y nos ayudan mucho a evaluar los escenarios. Acá tenemos la antigüedad y el material de las viviendas en Mendoza. Entonces nos encontramos que hasta 10 años tenemos un 22% de las viviendas, de 11 a 49 años está el 58%, pero hay un 20% de esas viviendas que tienen más de 50 años de antigüedad, que es la vida útil que se considera de las viviendas, sobre todo en zonas sísmicas. Sobre 340.000 unidades que representan las viviendas. Es un número más que interesante. Si ahora yo a esas viviendas las analizo por material de construcción, tenemos un 12% de esas viviendas que son de adobe. Entonces, las estructuras más débiles o de mayor vulnerabilidad frente a la acción sísmica son las estructuras de adobe. Entonces, si yo tengo 12%, tengo más de 35.000 viviendas que
de adobe que van a fallar frente a un sismo de magnitud significativa. Entonces, esas viviendas que fallen van a ser personas que puedan estar heridas y eventualmente puedo tener muertos. Entonces, es un escenario muy difícil. Este me lo dio el censo del 2010. El del 2020 esperamos que sea mucho menor, porque a medida que transcurre el tiempo, las construcciones de adobe, o sea, no están permitidas y muchas de ellas son reemplazadas muy fácilmente. Entonces, ahí en el tema de vulnerabilidad de construcciones y de estructuras nos encontramos con algunos problemas relacionados con la calidad y la veracidad de la información, porque muchas veces la información estadística y espacial existente en nuestro país ha sido diseñada para otros fines. Estamos utilizando los radios censales, los datos del censo, donde a lo mejor ni se preguntó si era de adobe, si era, es decir, se hacen preguntas que después hay que reinterpretarlas. Entonces, no siempre están orientados todos estos datos que recolectamos de los censos hacia la gestión del riesgo. Entonces, a veces ocasionan limitaciones en su uso, en su aplicación, hay que entenderlos muy bien. También hay desactualización, hay vacíos de información, hay faltas de escalas apropiadas que no permiten a veces hacer los análisis acumulativos de vulnerabilidades. Y de todas maneras, muchas veces podemos sumar una falta de verificación y validez de la información recolectada, lo cual plantea dudas sobre su veracidad. Entonces hay veces que uno dice, mira, el escenario que plantea esta, sí, pero ¿dónde sacaste los datos? Bueno, entonces ahí empezamos con otra problemática. Fíjense que una institución muy importante, que tiene un rol muy importante cuando se les da en el tema de prevención, es que vamos a usar las escuelas como lugares donde albergar a las personas después de un sismo significativo. Y si analizamos la historia o la antigüedad de la infraestructura educativa, nos encontramos con vacío de información muy grande. De 1.260 escuelas que tenemos en el Gran Mendoza, que es la zona más conflictiva, con mayor nivel de peligro sísmico, tenemos casi un 25% de datos de construcción de esas escuelas que nadie sabe cuándo fueron construidas, que hay que estimar cuándo fue la fecha de la construcción. Entonces, nos quedan pocas escuelas muy antiguas, pero nos estamos encontrando con esa problemática. Si bien hay un valor muy significativo de escuelas nuevas, ¿no es cierto? Y de renovación o de rehabilitación de escuelas. Lo mismo ocurre, lo mismo ocurre con el tema de la salud. Entonces, el COVID nos alertó. Acá tenemos la distribución de los establecimientos sanitarios en lo que es el Gran Mendoza. Hay 12 hospitales públicos, todos concentrados a través del Hospital Central, que diríamos que se inauguró en 1944 con el terremoto de San Juan. Entonces, vemos que la antigüedad de nuestros hospitales también son problemáticas y van a seguir siendo problemáticos en futuros eventos sísmicos. Y todas las enseñanzas que nos han dejado en países vecinos, una de las instituciones que siempre está afectada por los terremotos son justamente la infraestructura de salud, ya sea por estructura o por infraestructura, diríamos, todo lo que es infraestructura para tratamiento, como son los quirófanos y todo lo demás. ¿Qué hacemos desde la universidad? Desde la universidad estudiamos sistemas que nos permitan controlar o disminuir el efecto del sismo, como es la aislación de base. Tenemos el sistema de disipación de energía, que lo hemos podido ir incorporando. Importante desde la universidad el participar en la redacción de reglamentos. Entonces, nosotros localmente, cada provincia, la Constitución provincial le otorga autonomía a cada departamento, a cada municipio, para adoptar reglamentos. Y podemos encontrarnos
que cada municipio adopte el reglamento que quiere, de 1970, de 1983, 1987, 2007, 2013, 2018. Si bien hay un reglamento nacional que para la obra pública provincial está adoptado desde el año 2007. Otro aspecto importante, entonces, dejamos la vulnerabilidad física y vamos a la vulnerabilidad social. También esa vulnerabilidad social la podemos obtener a través de la información de los censos y diríamos que en el caso de Mendoza, nosotros acá la tenemos representada, ese índice de recursos que se encontraban latentes y que a lo mejor el individuo desconocía hasta ese momento. Si nosotros lo representamos a la resiliencia por el aspecto sísmico, ¿no es cierto? Tenemos en una etapa un 100%, aparece el evento y disminuye, es decir, perdemos todo, tenemos problemas después del terremoto, pero después con el tiempo vamos reconstruyendo nuestra capacidad de resistir, es decir, vamos siendo resilientes. ¿Qué es lo que ocurre con la resiliencia? Cuantificarla es lo más difícil. Acá tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos la han cuantificado, y eso ha sido un trabajo de la Universidad de Buffalo muy interesante, ¿no es cierto?, que ha incluido, ¿no es cierto?, los ciclos de vida, los sistemas, las necesidades de adaptabilidad, flexibilidad, robustez de todos los sistemas, conceptos integradores, ¿no es cierto?, que creo que todavía nos faltan. Nosotros, bueno, tenemos solamente los diagnósticos en nuestros planes de ordenamiento territorial, tenemos las definiciones que aparecen en la ley, que es lo que se entiende por resiliencia, ¿no es cierto?, y cómo nosotros podemos, es decir, de qué manera podemos establecer criterios para cuantificar esa resiliencia. Con sistemas de información geográfica utilizamos evaluación de multicriterios, ¿no es cierto?, la opinión de los expertos para establecer distintos grados y poder obtener a través de mapas, ¿no es cierto?, cuál es la condición más desfavorable en un determinado sector de la, geográficamente hablando. Entonces eso es un valor muy interesante, que es lo que deberíamos tener en cuenta, sobre todo cuando tenemos que cuantificar esta resiliencia, caracterizar la población vulnerable, la infraestructura productiva, la infraestructura de servicios públicos, que es lo que generalmente entra en colapso, ¿no es cierto?, y es también un gran problema porque no sabemos en el estado que está nuestra cañería, nuestras cloacas. Entonces, sin duda, el principal problema que tenemos para plantearnos en el escenario es cuánto tiempo nos va a llevar la recuperación o la rehabilitación para ganar resiliencia. Así que, en ese sentido, diríamos que podemos combinar un enfoque integrado de reducción de riesgo de desastre con cambio climático, ¿no es cierto?, para aumentar la resiliencia, aumentando el conocimiento de las amenazas y el cambio climático, aumentando el conocimiento de la exposición, vulnerabilidad y capacidad, lo que hemos visto, reconocer derechos y responsabilidades, fortalecer la participación y la acción de la población en el riesgo. El riesgo no es solamente del gobernador, sino que es todos somos partícipes en mejorar nuestro nivel de participación para tener menos riesgos, y también promover sinergia entre distintos niveles, es decir, el riesgo no es solamente de arriba hacia abajo, sino que hay que promover flexibilidad y capacidad de respuesta, trabajando con diversas escalas de tiempo, todo para aumentar la resiliencia. Sin duda que los objetivos que teníamos del desarrollo sostenible, el COVID nos los ha puesto o sea, el COVID nos ha demostrado, ¿no es cierto?, que justamente todos estos temas de desigualdad, pobreza, exclusión, impactan mucho en la reducción de riesgos y que tienen que haber mecanismos efectivos de gobernanza para que la disminución del riesgo sea sistémico a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, a nivel internacional, ¿no es cierto? Entonces, uno de los desafíos que tenemos en ingeniería es cómo cuantificar esta resiliencia,
para comparar fortalezas y debilidades, considerándolo como problema multidimensional, manejando los datos a través de mapas, ¿no es cierto?, y uso de sistemas de información geográficos como base. Y la oportunidad que tenemos, que también nos está llamando la atención el COVID, es que todo lo que se hacía antes debe volverse a pensar de cómo hacerlo incorporando este tema de trabajo transdisciplinario. Sin duda que estamos, la norma ISO 31000 de manejo del riesgo nos ha puesto en evidencia que hay una crisis, ¿no es cierto?, una comunicación en crisis y una crisis de la comunicación, como dice mi colega Gloria Braschi, que lo pinta siempre ella muy bien al tema. Y acá vemos que en esta norma, que puede ser para distintos riesgos y que se puede aplicar perfectamente, el tema de la comunicación y el tema monitoreo son temas importantísimos. Sin comunicación, ¿no es cierto?, no podemos obtener verdaderos resultados para lograr evaluar el riesgo y disminuir el riesgo. Entonces, esa es la problemática. Hoy, como nos encontramos, Charles Darwin nos dice que no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor responde al cambio. Y nos encontramos en una situación que diríamos, esto es verdad, pero según el enfoque que tengamos de esa situación, la verdad puede tener esta forma o puede tener esta otra forma. Sin duda que los que participamos en el tema de gestión de riesgo, nos gustaría tener un estudio total, como la verdad, pero muchas veces tenemos que trabajar sobre una u otra y tratar de obtener los mejores resultados con respecto a este tema. Acá les dejo la dirección de nuestra página web, un correo electrónico por si desean comunicarse, así que muchas gracias por su atención. Gracias, doctora, muchas gracias. Realmente ha sido muy interesante, yo creo que han quedado mucho más para seguir hablando, así que vamos a volver a invitarte para que estés con nosotros para desarrollar esos otros puntos interesantes. Sí, hay para ser dulce, diríamos. Ya lo creo. Tenemos muchos saludos, Graciela, desde Monterrey, de Guanajuato, también Ricardo Jiménez desde Mendoza, desde Oaxaca, Armando Robledo Ramírez, Flavio Leiva de Jalapa, Dani Palacio de Playa del Carmen, la Asociación Nacional de Profesionales en Resiliencia, el Grupo de Rescate USAR Federal Argentina, y una pregunta muy interesante que nos hace Raimundo Padilla Lozoya, que es la siguiente, él es de Colima. ¿Se han estudiado los estilos constructivos vernáculos y su eficiencia ante los sismos? Más o menos algo dijiste. Yo me refiero, creo, ¿no?, que se está refiriendo a lo que habías hablado de el adobe, etcétera. Es decir, los terremotos nos han ido, diríamos, disminuyendo la cantidad de estructuras vernáculas, sobre todo en suelo, en material suelo. Quedan algunas, ¿no es cierto?, que forman parte del patrimonio, diríamos, de la provincia o de la nación, sobre todo templos en ese material. Y lo que sí hay una interesante experiencia a nivel nacional, que es con quincha, que no es lo mismo que suelo sin ninguna protección sísmica. Entonces, pero claro, la quincha, la experiencia de nuestros colegas peruanos de la quincha tampoco fue muy buena, porque ellos tuvieron el terremoto de Ica, donde fallaron 38.000 viviendas prácticamente de quincha. Lo único que les permitió, la quincha permite salir o salvarse. En cambio, en general, las construcciones de adobe sin ningún tipo de previsión de adobe solo, el número de muertos es muy grande. Los 10.000 muertos de San Juan fueron justamente de construcciones de adobe. San Juan se erigió utilizando hormigón armado, y en los últimos terremotos, en el año 77, ni se entera de que ha tenido un terremoto. Entonces, la experiencia nuestra, ¿no es cierto?,
en material tierra es devastadora en cuanto al número de fallecidos. Si bien conocemos que las condiciones sociales, en algunos casos, ¿no es cierto?, es la única solución que tienen las personas para acceder a su primera vivienda. Bueno, tenemos muchas preguntas, se nos ha ido un poco el tiempo, después las hacemos y las podemos... Te las puedo responder por mail y te las enviamos, Gloria, para que las respondas, ahí está, para que perfecto. las compartas con todos los que preguntaron. Bien, ahí tenemos entonces el correo de la doctora Graciela Maldonado. O la Estamos pueden muy escribir, yo les agradecidos. contesto, Sería no hay problema. interesantísimo. Sí, sí, sobre todo por el tema de la quincha, porque hay interés sobre eso. Entonces, Sí, bueno, estamos sumamente agradecidos, Graciela, por esta participación, por todo lo que nos has iluminado. Queremos ofrecerte un certificado, un reconocimiento que es de parte de está nosotros, bien. Centro, de Jade también, con mucho afecto y admiración por una tarea maravillosa que vienen desarrollando en la Universidad Tecnológica Nacional, vos al frente del CRDTEC y todas las personas que colaboran. Así que muchísimas gracias, nos encontramos en otro momento, un abrazo para todos los amigos de Epicentro, de América Latina y de Epicentro Argentina. Nos estamos viendo, muchas gracias, buenas tardes, Bueno, buenas noches, hasta pronto. hasta pronto.